Prodmundo y sus hermanos cuando regresaron de Jerusalén. El tango se llama Fuimos. Y lo toca Juan Trepiana, nuestro pianista de cabecera. Adelante. El rey Jacobo IV de Escocia y luego Jacobo I de Inglaterra fue quien encabezó las persecuciones contra la hechicería. Jacobo estaba convencido de los peligros que implicaba aquella actividad y personalmente supervisaba la tortura de las brujas. Por ejemplo, torturó a un tal Dr. Fian, a quien creía culpable de organizar, debe ser Fian, ¿no? A quien creía culpable de organizar una conspiración de brujas para hacer naufragar el barco en que viajaba a Dinamarca el propio Jacobo para conocer a su novia Ana. Y le dijeron, mira, hay un doctor Fian que está organizando unos hechizos, unos polvos de perlimpimpín para que le naufrague el barco, y pues entonces lo hizo torturar. Jacobo estaba tan convencido de la existencia de la hechicería que hasta escribió un libro sobre el asunto. Se llama Demonología. Lo publicó en 1597. Era un feroz ataque contra Reginald Scott, que se había atrevido a expresar dudas sobre los poderes mágicos de las brujas. Además de escribir este ataque, Jacobo hizo destruir todos los ejemplares que pudo del libro Scott. El rey creía que el sistema de sumergir a una bruja era infalible para determinar su inocencia o culpabilidad. Vamos, era una ordalía. Es decir, tiraban la bruja al agua. Si la bruja flotaba, era culpable. Si hundía, en cambio, era inocente. Es decir, que las esperanzas para la bruja eran cero. O moría inocente y ahogada, o culpable y ahorcada, ya que cuando la sacaban del agua, o la quemaban o la ahorcaban. Bien, Jacobo también sostenía que las marcas de las brujas eran signos seguros y determinantes. Cuando ascendió al trono inglés en 1603, se agregó una nueva acta parlamentaria contra las brujas al libro de estatutos. Se instituyó la pena de muerte a quien hiciera pactos con el diablo. En 1610, un caso de tratamiento de aguas a las brujas se observó en Milton Hills y fue practicada por el rey. Miss Sutton, acusada de hechicería, fue atada de brazos pero no de piernas. Le ataron los brazos pero le dejaron las gambas libres. La tiraron al río, sujeta por unos cordeles sostenidos por hombres situados en ambas márgenes del río, ¿no? De manera tal que si se hundía, pudieran sacarla. Miss Sutton flotó. Entonces la examinaron para ver si tenía la marca de las brujas. Cuando fueron encontradas esas marcas, comenzó la segunda etapa de la ordalía. Se ató su pulgar derecho a su pie izquierdo y su pulgar izquierdo a su pie derecho. Quedó ahí, ¿no? Y fue metida nuevamente al agua. Y la señorita Sutton volvió a flotar, por lo que no quedó la menor duda de su culpabilidad. Fue juzgada y ahorcada convenientemente. Respecto a las marcas de las brujas hay que decir algo. Era tal la maldad de los que pretendían encontrar sectores insensibles del cuerpo, es decir, se pensaba, recuerdan ustedes, ¿no?, que si te pinchaban un lugar del cuerpo y vos no sentías nada, esa era una marca del diablo. Para buscar esto se realizaban procedimientos de tal crueldad que usaban, por ejemplo, punzones con trampa. Las puntas desaparecían en el mango, igual que los cuchillos esos del teatro, ¿no? El uso de esos punzones aseguraba que las víctimas no sintieran dolor y su culpabilidad quedaba garantizada. Te ensartaban un cuchillo y no te lo ensartaban nada, pero vos veías que te clavaban hasta el mango y decían, no ve, no le duele, bruja. Aquel fervor del rey Jacobo se vio detenido por algo que le sucedió en 1611. Simon Forman era un hechicero. Era un hombre agradable,
favorito de las damas que concurrían en gran número a su casa de Lambeth, que es un barrio de Londres. Dicen que por milagro había obtenido el título de medicina, lo que agregaba una aureola de ciencia a sus prácticas mágicas. Ese título le permitió hacer contactos entre la aristocracia. Una de sus clientes era Lady Essex, que empleó a Foreman con el propósito de inflamar la pasión de su amante y volver estéril a su marido. Repito, inflamar al amante y esterilizar al marido. Eso es lo que quería Lady Essex. La receta que le dio Foreman era fue eficaz, ya que muy poco después Lady Essex obtuvo el divorcio por causa de nulidad y pudo casarse con su amante, el conde de Somerset. Pero esta dama se cansó también del conde de Somerset y volvió a lo de Foreman, a lo de Simon Foreman, el brujo, ¿no? Para que esta vez la ayudara en un propósito más ambicioso. Debía anular el deseo de Somerset e inflamar el deseo del rey Jacobo. O sea, quería dejar al amante y convertirse en favorita del rey Jacobo. Y los filtros de Foreman fueron eficaces una vez más. El conde repudió a Lady Essex y Jacobo empezó a observar a la dama con gran entusiasmo. El rey estaba contento más que nada por un fervor que le resultaba novedoso en sí mismo. Nunca le había prestado demasiada atención a las damas y sentía que su hombría despertaba con todo fervor. El elixir del mago era depositado subrepticiamente en la copa del rey mediante el soborno de una ayuda de cámara. Pero vino a suceder algo. Lady Essex, por un asunto que no viene al caso, fue ofendida por un caballero que le insultó. Parece que pasaba por ahí y el tipo le dijo, ¿qué comer? La mujer fue a lo del mago Foreman y pidió, más que un filtro, un veneno que destruyera al ofensor. Y se produjo el crimen. Este no era un hechizo, era un crimen liso y llano. El caballero murió envenenado. El ayuda de cámara del rey, el mismo que le echaba el elixir en la copa, temió que con Jacobo sucediera lo mismo. Dice, a ver si este desgraciado me lo envenena al Reinaldo. Y denunció las prácticas de Lady Essex. Dijo, un momento que hay una mina que me da un elixir para que yo se lo eche en la copa al rey. Jacobo, espantado, hizo que se apresara a Simon Foreman y solo porque estaba enamorado de Lady Essex, no la mató, la desterró a Escocia, solo porque estaba enamorado. Dijo, da gracia que estoy enamorado. Esas penas en realidad no tenían mucho que ver con las que solía ejecutar el rey, que acostumbraba a ahorcar y a quemar a todos. Pero había una razón. Jacobo, víctima de un filtro eficaz, no quiso matar a Foreman porque del mismo modo en que creía en las malignidades de la hechicería, creyó en sus ventajas. Y secretamente lo fue a ver a Foreman para que le entregara las recetas pertinentes para gestar amoríos veloces. Fue y le dijo, mire Foreman, usted me embaluró a mí con ese gualicho. ¿Cómo me puedo conseguir un litrito para mejorar mi situación? Foreman le dio al rey Jacobo algunas indicaciones y el rey, entusiasmado, fue por un tiempo un discípulo entusiasta de aquel hechicero. Jacobo distribuyó filtros a cada dama de la corte. Cada vez que se cruzaba con una le encajaba un filtro amoroso, ¿no? La verdad es que no se sabe si por estar bien dispuesto el rey o por la eficacia de aquellos mejunjes, Jacobo sería mejor todavía, gozó de un breve lapso de desmesura erótica en su palacio. Pero sucedió que las intoxicaciones fueron más frecuentes que las inflamaciones, y es decir, el rey estaba enfermo, los filtros empezaron a fallar, y Simon Foreman murió. Algunos dicen, por ejemplo los anales oficiales,
que lo mató un rayo durante una tormenta, cosa que no estaba mal para un mago. Los magos cuando descienden a las regiones infernales generalmente son alcanzados por un rayo. Pero en realidad nadie creyó nunca en ese rayo y todos piensan más bien que el rayo misterioso que hizo nido en el pelo de Foreman provenía de una orden del rey. Así terminó su vida este hechicero. En cuanto a Jacobo ya lo conocemos por otras cosas, pero este desmesurado odio hacia las brujas es algo en este programa nuevo, ¿no? Pero está bien, porque el tipo odiaba a las brujas porque creía, no porque no creía. Eso es curioso. Las personas que actualmente se pronuncian en contra de los hechiceros los acusan de ser falsos, de engañar, de fraudulentos. Por el contrario, en algunas otras épocas de la historia, la acusación más peligrosa sobre un hechicero era que fuera verdaderamente un hechicero, que no fuera fraudulento. Es más, un hechicero fraudulento tenía más posibilidades de salvarse que uno verdadero, o que uno que parecía verdadero. Sí, por eso, Alejandro, cuando los juzgaban, lo que trataban de demostrar es que efectivamente lo eran, no que engañaban. Claro, desde luego. Pero además daban por cierta cualquier cosa, como sí, si eran todos juicios bastante truchos, ¿no? Bien, ¿a quién dedicar esto? No sé. Bueno, nos sumamos a veces ante estas historias, Alejandro, en favor de las víctimas, de estos juicios. A los pobres hechiceros, que después claro. No toque daño así. Bueno, este hizo un daño, lo hizo sonar sí, a uno, bueno, ¿no? este era medio asesino. Claro, además de hechicero, en sus ratos libres era criminal. Claro. Al pobre tipo que le ofendió a Lady Essex. No saber qué le dijo por ahí, dijo, ¿qué hace gorda, qué sé yo? Y la mina se ofendió y lo mandó a matar. Así que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y después no hay una sola persona simpática en todo el viaje, ¿no? Realmente no. El conde de Somerset, que era el amante de Lady Essex, y que primero fue embrujado y después lo hicieron a un lado. ¿Para qué me embrujas y después me vas a dejar? Es la pregunta que he formulado con más vehemencia en toda mi vida. Primero me encajaste un gualicho y cuando vengo, no te daba bolilla, me engualichaste, vengo y te vas con otro. Entonces, favor de no golpear en vano. Bien, hemos ido a la discoteca a conseguir discos relacionados con venenos, etcétera, con filtros. Y tenemos la última copa, el bello tango de Canaro, que canta Guillermo Rico, un amigo de este programa, acompañado justamente por la orquesta de Canaro. Adelante, querido Guillermo. Hablaremos de algunos monstruos de la Biblia. Atención, a mí me da mucho miedo esto. Temo que el pavor me impida continuar. Pero bueno, todavía no comenzó. Bien. Cuando se crearon los peces y las bestias, cuando se crearon los animales marinos con luz y con agua, Dios permitió a Leviatán, que era el más grande de todos, gobernar a los peces desde un trono erigido sobre una roca colosal bajo la superficie del mar. Algunos dicen que Leviatán tenía muchas cabezas y tantos ojos como días el año, o sea, 365 más 1. Era el famoso ojo del año bisiesto. Sus escamas eran tan radiantes que oscurecían al propio sol. Escamas que eran comparables solamente a las del jabón Lux. A pocos hombres se les ha concedido la oportunidad de tan siquiera vislumbrar la mole de Leviatán. Pero en cierta ocasión, mientras navegaba, Rabí Safra vio una bestia con 2 cuernos que asomaba la cabeza por encima del agua.
grabado sobre los cuernos, leyó: esta diminuta criatura marina, que mide apenas 300 leguas, se dispone a servir de alimento a Leviatán. Andá llevando. Andá llevando es un agregado mío. Ah, me parecía así. Entre los colmillos del monstruo Leviatán reinaba el terror. De sus fauces salía fuego. De sus narices, humo. Recorría la superficie del mar y dejaba tras de sí una estela luminosa o un abismo. Dicen que despedía un hedor espantoso, que asfixiaba a todas las criaturas de Dios. A veces ese hedor era disuelto. De vez en cuando el Leviatán se purificaba olfateando las fragantes flores del Edén. Mira vos, ningún arma del arsenal de la humanidad podía abollar la piel de Leviatán. Y los propios habitantes del cielo le temían. Cuando tenía sed, bebía el agua de un afluente del Jordán que desembocaba en el océano por un canal secreto. Y eso provocaba tal cataclismo que debían transcurrir 70 años antes de que la calma regresara al océano. Solamente porque tomaba agua Leviatán. Otra bestia. Esta es la primera bestia terrestre creada por la divinidad, y que fue el Behemoth. Se parece, más o menos, ¿no?, a un hipopótamo enorme. Gobierna las criaturas terrestres, así como Leviatán las marinas. Estas criaturas retozan a su alrededor, mientras él se recuesta, o mejor dicho, se recuesta, o quizás se recuestra, entre lotos, cañas, helechos y sauces, o si no, pasta en las 1000 montañas. Me gusta la vida del Behemoth. Se discute si Behemoth fue moldeado con agua, polvo y luz, o simplemente se le ordenó que surgiese de la tierra. No sé dónde se discute, pero se discute. Me gustaría saber dónde tiene lugar esa discusión, para no pasar cerca. También se discute si nació en compañía, o si tuvo alguna vez una pareja. No. Algunos dicen que si Behemoth realmente tuvo una compañera, no debió aparearse con ellas. Bueno, entonces, ¿para qué, me pregunto yo, tienen pareja algunos? Dice, pues su prole sin duda habría aplastado al mundo. Sí, claro, si hubiera tenido hijos y hubiera prosperado la raza de los behemotes. Sí, ¿qué le parece? Bueno, chao. ¿Chao qué? Otra persona que se va. Dios permite que el Behemoth paste en las 1000 montañas, y aunque las deja rasas en un solo día, cada noche la hierba vuelve a crecer y por la mañana está tan alta como antes. Qué bien. Bien. Buenas noticias, ¿eh? No, yo Qué creo que lindo dar no buenas toda noticias. la ecología son malas noticias. Estas son todas buenas. Bueno, pero esto es bíblico, es otra cosa. El calor del verano le provoca tanta sed al pobre Behemoth que todas las aguas que afluyen del Jordán durante 6 meses, o incluso un año si te quiere, apenas son suficientes para un trago. Bueno, el Jordán no es un río muy caudaloso que digamos. Por eso bebe el Behemoth, ¿qué tal bebe? De un gran río que nace en Edén y se llama Jubal. Todos los años, en el solsticio de verano, se alza sobre sus patas traseras y lanza un terrible rugido que impide que todas las bestias salvajes ataquen los rebaños y ganados del hombre. Si no fuera por ese rugido, chao. Adiós. La carne del Behemoth deleitará a los justos el día del juicio final. Mirá, pobre Behemoth, Ya tal vez, tenía, sí, digamos, su destino, su máxima aspiración. de frigorífico. Servir de lunch a los justos en el día del juicio final. Va a sobrar carne, me parece. Citemos al rehén.
Tan fuerte y fiero es el enorme buey salvaje llamado rehén, que en cualquier intento de enseñarle a tirar de un arado, una rastra, iríamos a parar a una catástrofe. No me pregunte por qué. Solo Dios puede manejar a este enorme animal. Existe una única pareja de rehén a la vez. Es un toro, ¿no? Vive en un extremo de la tierra. Y la vaca, son dos, una pareja, un toro y la vaca. El toro vive en un extremo de la tierra y la vaca en el otro. Cada 70 años se encuentran para copular. Nada de vamos al cine. Y cada 70 años, Se encuentran, señor. ya sabes, somos grandes. Sí. Justo Ya sabes, estrenaron hoy toda esa cosa. ¿No? Cuando tiene sed el otro, cada Claro. 70 años, bueno. Tras lo cual, Sí. la vaca mata al toro a mordiscos. Después de 11 años de preñez, la vaca da a luz 2 terneros gemelos y muere. Acto seguido, los jóvenes rehenes, que son un macho y una hembra, se separan. El macho va al este, la hembra al oeste, y vuelven a encontrarse al cabo de 70 años, y así. Qué forma rara de especie de prosperar. Sí, en la especie. Cuando era un niño, el rey David llevó a las ovejas de su padre hasta lo que creyó ser, erróneamente, una montaña. Era un rehén dormido, mirá vos. De repente el animal despertó y se puso de pie. David se agarró al cuerno derecho y llegó por un rato hasta el cielo. Después lo bajaron. Cuando estuvo en el suelo, se deslizó por el lomo del rehén y pudo escapar. Dicen que el rehén habría perecido en el diluvio si Noé no hubiera salvado a 2 de sus crías. No encontró espacio para ellas en el arca, pero les ató los cuernos a la popa e hizo que apoyaran los hocicos en la cubierta. Y así los salvó, nadando detrás del arca. En la época de Rabí Hillá bar Raba, un rehén llegó hasta Israel y arrancó de cuajo todas las plantas de la región, todos los árboles. Esa es la razón de que la zona sea tan desértica, no otra. Ah, mire. Y en realidad todas las zonas desérticas lo son por haber llegado en la época de Rabí Hillá bar Raba un rehén. No sé, bueno, usted lo afirma así tan... Ahora bien, todos estos monstruos que hemos citado tienen un rasgo común. Son únicos, irrepetibles y no encuentran pareja, salvo el rehén. Encuentra pareja, pero ¿qué pasa? Muere. Le cuesta la vida, le cuesta la vida. Comentario de la dirección. Lo que cuesta vale. Escucharemos ahora un tango compuesto por Villoldo, en alusión al rehén. Se llama El Torito. Algunos decían en una época, para mí, para escandalizar, porque yo no creo que hubiera ni un solo indicio de la realidad de esta afirmación. Decían que El Torito era un tango que había sido compuesto por Bartolomé Mitre. Nada más. Escuchamos ahora a los muchachos de antes, en este tango El Torito, que es un tango bíblico, evidentemente. Adelante.